Hola, buenos días. Esta semana iniciamos con las actividades de reforzamiento, principalmente en las materias de matemáticas, español, además de educación socioemocional y vida saludable, sobre los temas y aprendizajes que no se lograron en su totalidad durante el ciclo escolar anterior. Vamos a iniciar desde actividades sencillas hasta actividades un poco más difíciles. En este caso, lunes 13 tenemos actividades de matemáticas, español y vida saludable. Hola, muy buenos días. El día de hoy, lunes 27 de septiembre, continuamos con el repaso en las materias de matemáticas, español y de vida saludable. Empezando con matemáticas y el tema de suma y resta de fracciones con el mismo denominador. Aquí vamos a verlo con un ejemplo para que puedas realizar los siguientes ejercicios. Y dice así: si te comes un octavo de pastel en la mañana y un octavo en la noche, ¿qué fracción del pastel te comiste? Podemos hacer la suma, en este caso, y podemos representarla por medio de figuras para comprobar que nuestra suma sea correcta. Recordemos que para sumar o restar fracciones con el mismo denominador, solamente tenemos que sumar o restar los numeradores y conservar el mismo denominador. Por ejemplo, si tenemos un octavo más un octavo, sumamos 1 más 1, 2. Y el 8 de abajo se conserva, o sea, se mantiene. Por lo tanto, nuestro resultado sería 2 octavos. O dicho de otra manera, podemos representarlo con figuras. En la primera figura coloreamos un octavo del círculo, es decir, una parte de 8 partes. Y en el segundo círculo también, porque se trata de la misma fracción, un octavo. Ya en el tercer círculo, al hacer la suma, colorearíamos 2 partes de círculo, es decir, 2 de 8 partes iguales. O por ejemplo, si se trata de una resta, pues solamente restamos los numeradores y mantenemos el mismo denominador. Ahora bien, la primera actividad de matemáticas consiste en resolver la siguiente suma y resta de fracciones en tu libreta. Recordemos que, por ejemplo, si se trata de una resta, sumamos el primer numerador menos el segundo numerador y lo colocamos a la derecha. Y el denominador se conserva y lo colocamos a la derecha también. Por ejemplo, 4 séptimos menos 1 séptimo, restamos 4 menos 1, 3. Mantenemos el denominador que es 7, entonces nuestro resultado sería 3 séptimos. Ahora, vamos a realizar la representación gráfica de cada suma y resta. Y esto nos servirá para comprobar nuestros resultados. La representación gráfica puede ser utilizando cualquier figura, que puede ser un círculo,
un cuadrado, un rectángulo, que considero yo son los más fáciles de manejar o de dividir en partes iguales. Tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos 4 octavos más 2 cuartos. Como en la primera fracción no se está manejando octavos y en la segunda fracción cuartos, lo que podemos hacer es encontrar una fracción equivalente a 2 cuartos. ¿Cómo podemos hacer esto? Multiplicando los dos números por 2, es decir, 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Por lo tanto, 2 cuartos y 4 octavos serían fracciones equivalentes, es decir, valen lo mismo. Teniendo estas ya dos fracciones, es decir, 4 octavos de un lado más 4 octavos del otro, nos podemos dar cuenta que son la misma fracción y es el mismo número de partes que vamos a colorear en cada figura. Es decir, en la primera figura vamos a colorear 4 de 8 y en la segunda figura también 4 de 8. Y sumamos 4 más 4, 8. Y conservamos el mismo denominador que es 8. Por lo tanto, nuestro resultado sería 8 octavos. Y si dividimos 8 entre 8, un número multiplicado por 8 que nos dé 8 sería el 1. Es decir, 8 octavos es lo mismo a decir un entero. Y esto lo vamos a comprobar cuando coloreamos la figura dividida en 8 partes y coloreamos las 8 partes, es decir, el entero completo. Esto mismo vas a hacer con las fracciones de las sumas y restas anteriores, que te servirá para comprobar que tus respuestas sean correctas. Ahora bien, por otro lado, en la materia de español vamos a realizar una actividad que consiste en escribir un poema, ya sea algún familiar, algún amigo, algún vecino o algún compañero o compañera. Debe ser un poema corto. Vas primero a pensar y a escribir lo siguiente: los sentimientos que quieres transmitir, si es amor, amistad, felicidad, el título de tu poema, el recurso literario que vayas a utilizar, que puede ser comparación, puede ser onomatopeya, o puede ser aliteración, o puedes utilizar los tres en un solo poema. Vas a escribir tu poema considerando lo siguiente: estrofas de 4 versos cada una. Pueden ser 2 estrofas, pueden ser 3 estrofas. Que al final de cada verso, es decir, de cada línea, haya una palabra que rime con la siguiente. Debes usar uno de los recursos literarios y al final, ya que hayas revisado tu ortografía, que esté bien escrito, que hayas utilizado rimas y el recurso literario, vas a leer tu poema en voz alta y a compartirlo, ya sea con un audio o un video de tu lectura. Para terminar con las actividades del día de hoy, en nuestra libreta de vida saludable o en una hoja blanca vamos a dibujar la silueta de nuestro cuerpo
y a dibujar dentro de nuestra silueta mínimo 5 órganos. Puede ser el corazón, el estómago, los pulmones, el cerebro, los ojos. Y después vamos a completar la siguiente tabla con un familiar. Vamos a escribir el nombre de los órganos que pusimos, porque nos duele en ocasiones ese órgano y cómo solucionaríamos ese malestar. Por ejemplo, si nos duele el estómago, vamos a recordar qué hicimos o qué comimos para que nos doliera el estómago. Y vamos a escribir por qué nos duele por comer muchas papas fritas. ¿Y cómo solucionarías el malestar? Comiendo más frutas o evitando comer demasiadas papas fritas. Es un ejemplo, tú puedes hacerlo con otros órganos de nuestro cuerpo y otras soluciones que le darías al dolor en esos órganos. También vamos a platicar con la familia sobre lo siguiente y vamos a responder en nuestra libreta. 1. ¿Por qué nos enfermamos y cómo podemos prevenir enfermedades? 2. ¿Qué es mejor, prevenir una enfermedad o curar una enfermedad? Y 3. Vas a escribir 3 beneficios de prevenir enfermedades y 3 formas sencillas de hacerlo.